Vamos. Partimos. Bien. Ya, ecuación de segundo grado. Eso es lo que vamos a comenzar a tratar ahora, como dijimos. Bien. Ya. Entonces vamos a partir desarrollando el tema. Que es lo que vamos a hacer en la clase de hoy día. Bueno. ¿Cuál es el objetivo? Bueno, esto es... Partimos con el objetivo general. El objetivo general era... el objetivo general es... el contenido, reforzar el contenido y resolver los problemas, algunos problemas interesantes. Y el objetivo particular en este caso es estudiar la ecuación de segundo grado. Aquí vamos a hacer el énfasis en resolver la ecuación y para eso es importante tener claro los coeficientes. Van a aparecer los coeficientes, identificar los coeficientes. Y usando lo que nosotros llamamos el discriminante, poder decidir a partir de ese objeto, decidir si hay solución o no, y en el caso que hay solución, si hay una o hay más de una. Y la resolución de la ecuación propiamente tal, usando la fórmula o bien usando un método alternativo, que es la completación de cuadrados o la factorización. La fórmula es la herramienta mejor, o sea, es la que nunca va a fallar, la que nunca vamos a tener inconveniente con eso. Bueno, presentemos acá un vistazo digo, a los temas que ustedes van a desarrollar de manera individual, o han estado trabajando de forma individual, autónoma en el sistema, en la plataforma. Y vamos presentando ya rápidamente la ecuación con la que vamos a trabajar. Si tomo A, B y C números reales, entonces esta ecuación, donde la A distinto de 0 es la ecuación cuadrática, o la ecuación de segundo grado, o cuadrática también se llama. Una ecuación de segundo grado de la forma que se está indicando ahí. Ya, entonces vamos a resolver la ecuación cuadrática. Para resolver la ecuación cuadrática es importante determinar el siguiente número, que se llama discriminante. Encontrar lo que llamamos el discriminante, que es b cuadrado menos 4c. Habiendo identificado los números a, b y c, que se llaman los coeficientes, estos son los coeficientes, los coeficientes, de la ecuación, formamos el número que llamamos el discriminante delta, o D mayúscula, dependiendo de la notación. Y si ese número es mayor que 0, es un número positivo, van a haber dos raíces reales distintas, o dos soluciones, aquí hablemos de soluciones. Si el discriminante es 0, habrá una sola raíz, o una sola solución. Aquí hablamos dos raíces iguales, por lo tanto un solo número, repetido dos veces. Y si delta es negativo, no hay solución real. Es importante aclarar, probablemente muchos de ustedes lo sepan, la ecuación se puede resolver, pero ya las soluciones ya no son números reales, no corresponden a números reales. Esos números van a ser números complejos. Los números complejos es una colección más grande de números, contienen los números reales. Entonces, si nosotros estamos solo interesados en obtener soluciones reales, entonces el tercer caso nos va a dar, no nos va a interesar, que es la ecuación. O sea, la ecuación no nos va a servir, no va a ser útil. Bien, entonces lo que vamos a hacer es resolver la ecuación. Vamos a resolver la ecuación de segundo grado. Entonces, saltamos directamente a la fórmula que está en medio. Lo que está en medio
es lo que todos conocemos, y podríamos quedarnos con esta información y con eso estamos felices, porque dice que la manera de resolver la ecuación de segundo grado no pasa por despejar ni hacer ninguna álgebra, sino simplemente identificar los valores de A, B y C en la fórmula, en la ecuación, y reemplazarlos en esta fórmula, que tiene el nombre que está ahí, menos B más menos raíz de delta, donde delta es el número que estamos calculando ahí, 2A. Fijarse que si delta es 0, entonces te queda la fracción menos B partido por 2A. Hay una única solución, que es menos B partido por 2A. ¿Sí? Si delta es 0, raíz de 0 es 0. Y si delta no es 0, es mayor que 0, entonces hay dos números distintos. Y cuando delta es negativo, raíz de un número negativo no está permitido como número real. No carece de sentido. No es posible. Entonces lo que está al medio es, si nosotros conocemos o recordamos la fórmula que está en medio, entonces estamos listos, no hay necesidad de establecer nada más. Las expresión primera y tercera, la que está, esta es la primera y esta es la tercera, hacen referencia a que tú puedes trabajar, puedes resolver la ecuación sin usar la fórmula, por supuesto, y pasa por la número 3, tratar de factorizar, como lo aprendimos en su momento, ver si puedo factorizar. Y si tú puedes factorizar, te va a quedar algo de esta forma, así, y por lo tanto cae en la categoría que se está planteando en esta propiedad. Tenemos dos números que multiplicados dan 0, y eso ocurre cuando, y solamente cuando, uno de ellos es 0. Pueden ser ambos 0. De aquí entonces, como esta expresión, como estos factores dependen de x, uno va a poder encontrar el valor de x, o los valores de x. Eso es si nosotros factorizamos. Pero eso uno trabaja con la expresión cuadrática, algebraica, si da cuenta. Y la primera dice relación con lo que se entiende por completar cuadrados. Y completar cuadrados esencialmente dice que tú trata de completar cuadrados en esta parte. ¿Ok? Y para eso tú factorizas por A y completas cuadrado dentro. Y entonces aparece, al completar el cuadrado, nos aparece esto. Vamos a ver un par de ejemplos donde podemos ilustrar. O derechamente aplicar esta idea. Entonces, ¿cuál es el paso siguiente? Una vez que has escrito el término cuadrático de esta manera, lo igualas a 0. Y de acá despejas x. ¿Y cómo despejas x? Bueno, el término, toda la parte que no tiene x pasa al otro lado con el signo cambiado, divides por a y después sacas raíz. Y despejas el x dentro, entonces obtienes el valor de x. El resultado va a ser justamente el valor dado por la fórmula, porque la fórmula se demuestra de la manera que se está indicando arriba. Son tres maneras que esencialmente hacen lo mismo. La manera segura, que nos va a llevar siempre la respuesta sin posibilidad de error, es la fórmula, si identificamos A, B y C y aplicamos la fórmula de manera correcta. ¿Okay? Entonces lo que viene a continuación en esta parte, en todo lo que resta, es ilustrar, salvo algunas observaciones más, los tres métodos, que en realidad es uno solo, ¿no? Entonces, por ejemplo, veamos el asunto de la completación de los cuadrados. Mira, A es igual a 1. Primero identifiquemos los coeficientes. X al cuadrado más 4x menos 3 es 0. A vale 1, B es 4 y C vale menos 3. Entonces lo que podríamos hacer acá es lo que se entiende por completar el cuadrado. Bueno, completar el cuadrado en este contexto es aplicar esta expresión. Fíjate que aquí hay un cuadrado. Completar el cuadrado significa cambiar esta expresión por otra que tenga un cuadrado de binomio. Entonces, la idea esencial acá es preocuparnos de la parte que tiene x, en este caso x cuadrado más 4x, y x cuadrado más 4x es el cuadrado de binomio de alguien. Reconocer que 4x es el doble producto de algo. Y en este caso es el doble producto de x y de 2. Por lo tanto, lo que está detrás aquí, lo que está detrás es el cuadrado de binomio x más 2 al cuadrado. Si nosotros desarrollamos x más 2 al cuadrado, nos va a aportar el x cuadrado y el 4x, que están. Pero nos aporta también el número 4, que no está.
entonces lo que hacemos es quitarlo. Es decir, restamos ese 4. Si nosotros hacemos el desarrollo de lo que está en azul, llegamos a lo que está en rojo, o sea, a la primera parte. Entonces, esencialmente es eso. Es eso lo que estamos haciendo. Entonces, estamos completando el cuadrado. Entonces, x cuadrado más 4x es x más 2 al cuadrado menos 4. O sea, es esta parte. Bueno, aquí hemos aplicado la fórmula que está ahí, o bien hemos aplicado ese principio de decir completar. Yo creo que es más útil, más productivo y entender cómo completar el cuadrado que aplicar la fórmula, porque la fórmula se te puede olvidar, pero no el principio. El principio es completas, pero este término, vuelvo a repetir, esta parte no es un cuadrado de binomio, es parte de, hay que agregarlo, por eso se llama completar. Tienes que agregarle 4, pero se lo tienes que quitar también, por eso que le estás restando 4, porque le estás agregando 0. Esa es esencialmente la idea, ¿no? No puedes agregar 4 y así simplemente se lo tienes que quitar. Estás equilibrando la expresión. Entonces llegamos a que la expresión original, x cuadrado más 4x menos 3, es lo mismo que colocar x más 2 al cuadrado menos 7. ¿Y cómo comprobamos? Si desarrollamos el cuadrado binomio, llegamos a la expresión original. Ahora esto es igual a 0. Porque el lado izquierdo entonces fue el que modificamos, es igual a 0. Y entonces, como es igual a 0, el único objetivo o lo único que resta es despejar x. Todos los pasos que vienen a continuación son para despejar x. Entonces, ¿qué hacemos? Pasamos el 7 al otro lado y aquí calculamos raíz, ¿no? Recordar. Si hay un número positivo, la raíz del cuadrado es a. ¿Sí? Entonces, sí, el cuadrado se encuentra. Aquí es. El cuadrado se encuentra con la raíz y se cancela y llega a esa expresión. No quiero ser tan técnico, no tendría que ser formalmente aquí. Generalmente, si no conozco el signo de A, la raíz del cuadrado de valor absoluto, debería colocar valor absoluto ahí, pero no quiero decir cosas más que puedan complicar que aclarar. Entonces, simplemente usted saca raíz a ambos lados y le pone más menos. Y ese más menos hay que justificar de dónde, recuerde. ¿Ok? La raíz de A es un número, la única gracia que tiene la raíz de A es que el cuadrado de L es lo que está dentro. Pero entonces también ocurre esto, ¿no? Por propiedad de potencia. Lo que estamos queriendo decir que el cuadrado de la raíz de A es A y el cuadrado de menos la raíz de A también es A. Aquí estamos diciendo que el cuadrado de un número es 7. ¿Cuánto vale ese número? Ese número puede ser raíz de 7 o menos raíz de 7. Entonces, por eso que es más menos, lo que estamos diciendo, ¿no? Recordar que cuando uno anota raíz de algo, el resultado ya es positivo, ¿eh? Cuando es raíz, es la raíz aritmética. Bueno, entonces, despejamos x y llegamos a aquí. Vuelvo a insistir, si nosotros aplicamos la fórmula, no hace necesario hacer ninguno de estos cálculos, y vamos a obtener rápidamente el resultado por aplicación de la fórmula. Pero es importante manejar esta técnica algebraica porque se utiliza en otros contextos. La técnica algebraica es completación de cuadrado, ¿ok? Esa es la técnica que vamos a considerar. Entonces, las soluciones son menos 2 más raíz de 7 y menos 2 menos raíz de 7. Punto. Ya. Vamos a resolver la siguiente ecuación. 3 más 5z más z cuadrado. Dice, determine si esta ecuación tiene solución real. Fíjate, aquí no nos está pidiendo resolver, nos está diciendo si hay solución. Entonces lo que podemos hacer es calcular el discriminante. Y para hacer eso, tenemos que identificar los coeficientes. Entonces,
Estoy de acuerdo con esto. Es recomendable ordenar, ordene de izquierda a derecha, porque así le queda claridad la forma, y entonces ahí el A es 1, el B es 5 y el C es 3. Ingresamos estos datos a el discriminante, y el discriminante nos da 13, que es positivo, es un número mayor que 0, por lo tanto hay dos soluciones reales distintas. Entonces la respuesta es sí, tiene dos soluciones reales distintas. Fíjate que en este enunciado no nos está pidiendo encontrar, pero después vamos a encontrar las soluciones. ¿Cuáles son? Bueno, aquí, ya que hicimos el cálculo de discriminante, ocupemos la fórmula. ¿Ya? Ahí. Ocupemos la fórmula. El A vale, ya bueno, aquí la fórmula menos B, el B dijimos que era 5, que haría menos 5. Aquí está. Estamos reemplazando directamente la fórmula, menos 5 más menos raíz de 13 sobre 2 por 1, 2, y por lo tanto encontramos este resultado directo. ¿Sí? Aquí la aplicación directa de la fórmula. A ver, note. Voy a hacer este cálculo acá. Si quisiéramos completar el cuadrado ahí, ¿cómo lo tendríamos que hacer? Tenemos que fijarnos en esta parte. 5z, 5z es 5 por... es 2, el doble producto ¿de quién? De 5 medios, ¿no? Z, ¿sí? Sí. Por lo tanto, uno dice, ah, entonces ¿cuál es el cuadrado binomio que está escondido ahí? El cuadrado binomio es este. Este tiene que aparecer. Fíjate, aquí aparece este término y ese. Pero bueno, pero el cuadrado binomio tiene un término más, tiene 3 números, que al cuadrado de 5 medios. Si nosotros desarrollamos, aparece ese número, y este no lo tiene. Ah, entonces se lo tengo que quitar. Y ahí equilibré el asunto, ¿no? ¿Se entiende el cuento? ¿Sí? ¿Ese es el cuento? ¿Ahí? Exacto, ¿eh? Entonces ahora ese desarrollo, ahora es menos 3. Esto es menos 3. Entonces, ¿cómo nos queda acá? No importa que me demore con esto, porque aquí quedaría z más... Insisto, si usted aplica la fórmula va a llegar, pero a veces en otro tipo de contexto no estamos resolviendo la ecuación, sino que tenemos que trabajar con la expresión cuadrática. Entonces conviene 25 cuartos acá, ¿no? Menos 3. Entonces esto sería z más 5 medios, todo al cuadrado, si hacemos la... era más, ¿no? Ahí. Sí, pues era más. 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 Entonces acá nos queda menos 13 cuartos, ¿no? 12 menos 13 cuartos. Entonces, si esto es 0, si la ecuación era 0, si estamos resolviendo la ecuación 0, estamos resolviendo esta ecuación. No importa que me desordene acá. ¿Correcto? Y ahora despeja z. ¿Cómo despeja z? Pasas el otro término allá, despejamos z, quedaría z más 5 medios al cuadrado es 13 cuartos. Calculamos, sacamos la raíz. Z más 5 medios es igual a más o menos la raíz de ese número, y nos queda la raíz de ese número, nos queda 13 medios.
Y si despejas z, llegas a esto, ¿no? Ahí está, ¿no? Despeja. Luego z es 5 medios más menos raíz de 13 medios. Menos 5 medios más menos raíz de 13 medios. Entonces, una solución es esta. ¿Ok? Entonces es importante que ustedes manejen también la completación porque se va a ocupar no para resolver la ecuación cuadrática, sino que se va a ocupar en algún otro contexto. Entonces, esto es una manipulación algebraica útil en diversos contextos. Aquí lo utilizamos para resolver la ecuación. Se puede sacar también de esa manera. O sea, se puede siempre completar el cuadrado, eso es lo que estamos diciendo. Bien, la otra forma es factorización. La factorización es la más engañosa de todas porque requiere que tú encuentres por tanteo dos números que multiplicados den y sumados den. Y eso ocurre para una cantidad bien limitada de números, bien limitada de ecuaciones. ¿Okay? Aquí en este caso, si quisiéramos resolver esta ecuación, dos números que multiplicados den menos 4 y sumados den 3, el 4 y el menos 1, ¿no? Entonces, aquí estamos usando la idea de que el producto de dos números, A por B es 0. Entonces, el factor X más 4 es 0 o el factor X menos 1 es 0. Y de aquí encontramos la solución. La factorización es un poco más, por ejemplo, si quisiéramos, no hubiésemos podido aplicar esta técnica de factorizar en el caso anterior, ¿no? Dos números que multiplicados den 3 y que sumados den 5. Habría sido prácticamente posible darse cuenta. Entonces, para casos muy específicos funciona la factorización. Bien, aquí podemos nuevamente, por ejemplo, acá vamos a aplicar la factorización porque podemos recordar el truco que aprendimos en su momento para factorizar un término cuadrático. Fíjate que la idea era cambiar 2i cuadrado por 2i al cuadrado. Y eso pasa por multiplicar por 2 sobre 2. Ahí. Y darnos cuenta que el numerador se puede factorizar. Fíjate que aquí lo que está escondido, como lo dijimos en su momento, es una factorización sencilla porque 2i es como una nueva variable, entonces es como factorizar t cuadrado más 7t más 6 en esta variable, que es 2i. Y ahora podemos hacer un poco de álgebra, por ejemplo, uno puede factorizar por 2 en el primer factor y cancelar el 2, y caemos en la ecuación. Producto de dos números es 0, uno de ellos debe ser 0, menos 3 y menos un medio. ¿Okay? Ya, bueno, el discriminante era positivo, era 25, A vale 2, B vale 7 y C vale 3, es 25 mayor que 0, así que si usamos la fórmula, obviamente llegamos al mismo resultado. Si completamos el cuadrado o factorizamos, la manera de comprobar que efectivamente es cierto, reemplazando los valores obtenidos en la ecuación, tiene que darse la igualdad. Y si uno aplica otro método, tiene que llegar exactamente a los mismos resultados. Si uno llega a resultados distintos, se equivocó en alguna parte, con uno de los dos métodos aplicados. Bien, vamos a resolver algunos problemas, entonces, tratar en esta parte de ilustrar. Respecto a la resolución de ecuaciones es eso, no hay mucho más que decir. Entonces, lo que vamos a aportar un poco más viendo problemas, otro tipo de problemas que podrían ser interesantes, como lo hicimos también con la ecuación lineal. Mira, vamos a resolver x cuadrado menos 6x menos 15. Bueno, el a es 1, volvemos a recalcar acá. El b vale menos 6 y el c vale menos 15. Podemos aplicar la fórmula y vamos a obtener el resultado. Aquí vemos el asunto de la completación de cuadrado. Entonces, vamos a completar el cuadrado. Fijémonos en esta parte. X cuadrado menos 6x. X cuadrado 6x. 6x es un doble producto de 3 y de x. Ahí está. Por lo tanto, lo que está detrás ahí, el cuadrado binomio es x menos 3 al cuadrado.
Entonces, x menos 3 al cuadrado tiene un 9 y ese 9 no aparece, entonces lo tenemos que quitar. Lo agregamos y lo quitamos. Entonces lo que uno hace acá es suma, lo suma y lo resta. Se lo agrego y se lo quito. Esto vale 0, ¿no? 0 no le hace ninguna, porque se está sumando. La expresión original no la hemos cambiado. Agregamos ese 0 de la forma 9 menos 9. Y el 9 nos sirve para esta parte, para obtener el cuadrado binomio, que es x menos 3 al cuadrado. Y sobró todo esto ahora. Esto fue lo que sobró. Ahí está. ¿Ok? Sobró entonces menos 24. Y ahora lo que hacemos es despejar x. Bueno, el 24 pasa al otro lado. Sacamos raíz, más menos raíz de 24, que eso es 2 raíz de 6. 24 es 4 por 6. Entonces separamos la raíz y queda 2 raíz de 6, más menos, y entonces despeja ese x. Listo. Esas son las soluciones de la ecuación. ¿Okay? Si aplicamos la fórmula, vamos a llegar exactamente a lo mismo. Ya, 7x cuadrado menos 12x más 3. Bueno, resolvemos, apliquemos la fórmula. Delta vale 60. Positivo. Entonces, x es igual a menos b. Fíjate que es menos b y b vale menos 12. Bueno, aquí lo señalamos. B vale menos 12, así que menos b es 12. Más menos la raíz de 60 sobre 14. Raíz de 60 es raíz de 4 por 15, es 2 raíz de 15. Así que podemos simplificar algo. Uno siempre tiene que acostumbrarse, como lo vimos en la clase pasada, a dejar el resultado más simple, la expresión más simple posible. 6 más menos raíz de 15 sobre 100. Y ahí obtenemos las soluciones. X1 y X2. Bueno, ¿qué más podemos decir acá? Otro problema. 2x cuadrado más x más 5. Calculemos, veamos las raíces. A vale 1, B vale 2 y C es 5. Delta vale menos 39, que es negativo, por lo tanto no tiene soluciones reales. Si nosotros reemplazamos en la fórmula, nos va a dar menos 1, más menos raíz de menos 39. Si nosotros reemplazamos literalmente en la fórmula, o sea, haga el cálculo ahí, sobre 4. Entonces, ya, esta expresión no es un número real. Porque esta parte carece sentido como número real. Esto no es un número real. Sin embargo, esto es un número, que es un número complejo. Uno puede trabajar con este número y hacer algo, en un contexto un poco más general. Desde el punto de vista de que fuera para resolver un problema o algo, si tenemos un problema cuya traducción matemática pasa por resolver esta ecuación, y X tiene algún significado concreto, como medir algo, una cantidad física, entonces esto no carece de sentido, no tendría solución. No representa un número real. No representa un número real. Ya. Bueno, insisto, en cuanto a resolver ecuaciones, estamos ahí. Entonces vamos a empezar a estudiar algunos ejemplos un poco más interesantes, ¿no? A ver, la ecuación x cuadrado menos 2ax más 6ab menos 9 cuadrado tiene solución. Tiene solución. Hallar la solución. Encontrar. Entonces, si nosotros calculamos el discriminante va a ser un número positivo porque dice el enunciado que tiene. A, B y C son tales que el delta es mayor que 0 y uno puede usar la fórmula y obtener la solución. Lo que vamos a hacer acá es completar el cuadrado.
¿Por qué? Porque está bastante visible lo que falta para completar el cuadrado. Mira, tengo este término. Así que más o menos claro lo que hay que agregar. Falta el a cuadrado solamente, ¿no? Entonces lo agregamos y lo quitamos. Ahí está el 0. Por muy... Aquí está, esto es 0. Lo agregué y lo quitamos. Y ahora entonces agrupamos convenientemente los primeros tres sumando es x menos a al cuadrado. Y esto fue todo lo que sobró. Ahí. Fue lo que sobró. Así que ahora despejamos x. X menos a al cuadrado es a cuadrado menos 6ab más 9b cuadrado. Resulta que el lado derecho, en este caso, es un cuadrado de binomio el que aparece ahí. Pero podría no haberlo sido, no importa. De todas maneras, no perdamos de vista acá, es decir, el lado derecho se puede escribir de una manera más agradable, eso es todo. Pero podría no haber sido así, y no hay que perder de vista que lo que hay que despejar es x acá. Entonces, ¿cómo uno despeja x? Saca raíz y pasa el término a al otro lado. En este caso particular, como el lado derecho quedó un cuadrado, la raíz se porta bien, se elimina y queda esta expresión. Y de ahí encontramos las soluciones. ¿Cómo encontramos una solución? Si escojo el signo más, nos va a dar 2a menos 3b. Falta colocar el menos b. Ahí. Si escogemos el signo más. Y si escogemos el signo menos, se cancela el a y nos queda 3b. Así que esas serían las soluciones de la ecuación, ¿m? De la ecuación original. Uno llega exactamente a lo mismo si uno calcula el delta. Fijarse acá, el delta es el discriminante. ¿Cuáles son los coeficientes de esta ecuación? ¿Cuáles son los coeficientes? El número que acompaña a x cuadrado es 1, el que acompaña a x es este, menos 2a, y el término libre es ese que está ahí. Con esos uno tiene que calcular el delta. El delta sería b cuadrado, sería entonces, uno dice no b cuadrado, así que en realidad ahora, más que la letra, es la posición. El coeficiente que multiplica a x al cuadrado, menos 4 por el coeficiente que multiplica al x cuadrado, por el coeficiente que nos lleva a x cuadrado, que nos lleva a incógnita. ¿Ok? Y uno tendría que trabajar con esta expresión. Hacer un poco de álgebra acá y de hecho esto es lo mismo que colocar 4, aquí es b cuadrado, ¿no? Sí. 4 factor de a cuadrado menos 6ab más 9b cuadrado. Esa expresión que está ahí. Y lo insertamos dentro de la fórmula y vamos a llegar exactamente al mismo cálculo que antes. Por eso, en este caso fue más conveniente hacer la completación de cuadrado que aplicar la fórmula. Por eso que es importante manejar más de una manera de resolver el mismo problema. ¿Ok? Bien. Y una observación antes de ver algunos problemas interesantes como para ir empezando a redondear el tema, es este. Siempre se nos pasa por alto. Cuando usted estudia la función cuadrática, la gráfica, la parábola, qué sé yo, uno estudia el vértice, uno estudia que abre para arriba, para abajo, dependiendo del signo de A. Uno, a veces es conveniente recordar, es importante recordar que uno también puede factorizar. Bueno, esta parte se ocupa bastante en la factorización de la ecuación cuadrática, de la expresión cuadrática, cuando uno resuelve en ecuaciones. Aquí se ocupa bastante la 2.
Entonces lo que dice la propiedad es lo siguiente, dice que si tú resuelves la ecuación cuadrática y x1 y x2 son las soluciones, la expresión cuadrática se puede factorizar así. Es a factor de x menos una solución por x menos la otra solución. Sea lo que sea las soluciones, esa factorización vale siempre. Entonces, por ejemplo, bueno, y esa propiedad, entonces, si uno quisiera factorizar la expresión cuadrática, lo que puede hacer, la manera de factorizar la expresión cuadrática si necesita la factorización es igualar a 0 y encontrar las raíces. Y con eso entonces factoriza. Entonces, para hacer 2 necesitamos 1. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera factorizar x cuadrado menos 6x menos 15, yo podría igualar a 0, encontrar las raíces, que son estas, y con esa información factorizo. Ahí está la factorización. Si quisiéramos factorizar 3x cuadrado menos x menos 2, lo que podríamos hacer es igualar a 0, encontrar las soluciones, que son 1 y menos 2 tercios, y escribir de acuerdo con la identidad 1. La expresión entonces original es 3 por x menos una raíz por x menos la otra raíz, o la solución. Fíjate que si nosotros multiplicamos por 3 en el factor que tenga la fracción, llegamos a esta, y que se puede llegar de manera independiente, completando el 3 de la manera como se hizo antes. ¿Sí? Pero esta sería una manera mucho más rápida de factorizar, hallar las raíces y escribir simplemente, ¿no? Entonces la factorización es... Bien, entonces vamos a resolver algunos problemas interesantes. ¿Cuál es el objetivo de resolver ecuaciones en las cuales no tienen la cara de ser cuadráticas? Entonces, por ejemplo, voy a acercar un poquito más acá. Resolvamos esa ecuación. ¿Cuánto vale x? Entonces uno dice acá, bueno, ¿cómo podemos hacer eso? Entonces aquí, a la luz de lo que vimos la clase pasada, uno puede cambiar esta ecuación por otra. O sea, hacer álgebra previo, un poco de manipulación algebraica. Entonces lo que podríamos hacer en este caso es, por ejemplo, sumar las fracciones, ¿sí? O también, como lo vimos en la clase pasada, podemos convenientemente multiplicar por una expresión que nos permite eliminar los denominadores. De cualquier manera estamos transformando una ecuación en otra. Bueno, si multiplicamos por 3x vamos a llegar rápido. ¿Por qué por 3x? Porque con el 3x va a cancelar al 3 y 3x va a cancelar al x, va a sobrar algo y se procede. Aquí se está escogiendo esta otra manera, un poco más larga, para recordarnos cómo sumar fracciones. Entonces, por ejemplo, nosotros podemos sumar en el lado derecho esa fracción, llegamos a esto, ahí, al sumar en el lado derecho las dos fracciones. Y ahora llegamos a esta ecuación, esta igualdad. Esto es igual con eso. Y recuerde que cuando nosotros, esto lo habíamos comentado antes, cuando nosotros teníamos dos fracciones que eran iguales, era porque nosotros podíamos multiplicar de esta manera. Y eso es lo que hacemos acá, multiplicamos 3 por 2x menos 11 y x por 20 menos x, y llegamos a esto. Entonces esto es una cadena de equivalencias, es decir, la expresión original equivale a la segunda, y la segunda a la tercera, y la tercera es el equivalente con la cuarta. Por lo tanto, resolver los valores de x que me sirven para la ecuación original son los mismos de esta. Y por lo tanto, esta es la que uno resuelve. Con la gran cosa que esta ecuación es cuadrática ahora, si uno hace un poco más de álgebra. Ahí, ¿no? Así que la ecuación original en realidad es esta. Bueno, ahora caemos en terreno conocido. Hicimos la parte más difícil porque llegamos a la ecuación cuadrática que en teoría no debería tener una dificultad mayor, porque ahora aplicamos la fórmula, que sería lo conveniente acá,
es difícil darnos cuenta de la factorización, nos vamos a lo seguro, que es aplicar la fórmula, y al aplicar la fórmula llegamos a las soluciones que aparecen ahí. 7 más menos raíz de 82. ¿Ok? Tenemos el primer problema resuelto. Entonces, estamos transformando una ecuación en otra. Veamos otro problema del mismo tipo. Aquí hay otro. Ahí. ¿Cómo podríamos resolver ese problema? La idea es transformar nuestra ecuación en otra ecuación que sea bastante manejable. Nuevamente aquí podríamos hacer, tenemos varias alternativas. La primera podría ser sumar esta fracción. Vamos a obtener una fracción e igualar con esta y hacer lo anterior. O lo otro, si no quisiéramos sumar la fracción, multiplicar ambos lados por una expresión que nos permita cancelar los denominadores. Así que lo que podríamos hacer es multiplicar por esto. Si nosotros multiplicamos por esa expresión, uno va a ir cancelando cada uno de los denominadores y puede trabajar con lo que queda, que ya no son fracciones. Bien, vamos a optar en este caso por la primera, que es sumar fracciones. Entonces sumemos la fracción. En vez de hacer ese cálculo de multiplicar, vamos a sumar la fracción. A ver cómo nos queda. ¿Qué pasa si nosotros sumamos las fracciones? Sumamos las dos fracciones, llegamos a esto, ¿no? Recuerde, aquí estamos sumando dos fracciones. Ya dijimos que eso se puede enfrentar de esta manera. ¿Ok? Bueno, sumamos la fracción y en el numerador hacemos un poco de álgebra y también la hacemos en el denominador. Ahí, multiplicamos todo contra todo, el denominador ahí. Y podemos proceder como en el ejemplo anterior. Se multiplica cruzado, 16x menos 22 multiplica x menos 3. Y 7 multiplica ese producto, que se escribe de esa manera. Para obtener la ecuación, ahí estamos haciendo el cálculo. También podríamos proceder de esta otra manera, es equivalente con la anterior, que es pasar el término al otro lado, igualar a 0 y volver a sumar la fracción. Al sumar nuevamente estamos multiplicando cruzado. Llegamos a esto. Entonces, estoy mostrando una manera alternativa, que puede ser un poco más larga, pero porque a alguien se le puede ocurrir razonar de esta manera. Nosotros llegamos a eso, que es lo mismo que está arriba acá. Después uno hace el producto, hace las simplificaciones y llegamos a esto. Y en esta parte nos quedamos con el numerador. Tenemos una fracción que está igualada a 0. Eso ocurre siempre y cuando o solamente cuando el numerador es 0. Recuerda que b siempre es distinto de 0. Entonces llegamos acá a que después de los cálculos, ya sea multiplicando originalmente por esas tres expresiones o en la etapa que está indicada en color verde, después de algún cálculo llegamos a la ecuación cuadrática. Llegamos a esta expresión. Los valores de x que verifica la ecuación original son los mismos que verifican esta ecuación cuadrática, resuelve la ecuación cuadrática. Y obtenemos los resultados, en este caso, 4 y 13 novenos. Esos son los resultados de esa ecuación. Entonces, como pueden apreciar, uno tiene que hacer un cálculo algebraico para poder resolver la ecuación. No todas las ecuaciones van a presentarse directamente. Y acá
Si quisiéramos resolver esta ecuación, bueno, aquí ya de acuerdo con lo que vimos anteriormente, ya sabemos que podemos multiplicar cruzado. Ahí está la multiplicación expresada, ahí están los desarrollos de los productos. Y una vez que tenemos los desarrollos, tenemos la correspondiente reducción de términos y llegamos a la ecuación cuadrática, x cuadrado menos 7x menos 78. Aquí lo que podríamos hacer es aplicar la fórmula. Vamos a llegar siempre a las raíces, pero podríamos tratar de ver qué par de números sirven para obtener la factorización. Y en este caso, menos 13 y 6 sirve, son los que estamos buscando. Así que las soluciones son 13 y menos 6. Ahí tenemos la solución de la ecuación. Bueno, me queda una antes de presentar. Ya. Vamos a ir finalizando la unidad con otro ejemplo interesante. Esto es algo que me interesa comentarlo porque en sus cursos de cálculo, sobre todo cálculo 1, probablemente lo ocupemos. Probablemente se ocupe y no se cuente, digamos, cuál es la filosofía, entonces aprovechamos de comentarlo acá. Mira, hay otras ecuaciones como las que vimos anteriormente que mediante una manipulación se lleva a una ecuación cuadrática o una ecuación más sencilla. Por ejemplo, estas que se llaman irracionales. ¿Ya? Estas son irracionales porque la incógnita, porque cuento corto y siendo bien práctico, aparece una raíz en alguna parte. La incógnita está dentro de una raíz, y en este caso es cuadrada. Entonces la estrategia general es en alguna parte eliminar la raíz. Bueno, la estrategia general es eliminar la raíz. Y la eliminación de la raíz pasa por en alguna parte del desarrollo elevar al cuadrado para eliminar la raíz. El cuadrado de la raíz es lo que está dentro, asumiendo que esto es positivo, ¿correcto? Entonces, lo que hay que empezar a darse cuenta es dónde aplicar la elevación al cuadrado. Ese es todo el cuento para poder enfrentar este tipo de ecuaciones, teniendo presente que uno eleva al cuadrado a ambos lados de la igualdad. Entonces voy a plantear un par de ejemplos, más o menos para darnos una idea de cómo cómo enfrenta este tipo de ecuaciones. Hay varios problemas distintos, hay varias situaciones diversas, pero todas siguen una misma regla que es en alguna parte elevar al cuadrado. Esencialmente eso, ¿no? Entonces, por ejemplo, quiero resolver esa ecuación, entonces lo que uno hace es elevar al cuadrado. El cuadrado de la raíz es lo que está dentro. Aquí voy a colocarlo de esta manera. No es exactamente una equivalencia, pero nos sirve. El cuadrado de la raíz es lo que está dentro. Y entonces la ecuación original a resolver es, entre comillas, equivalente a esta. Está ahí. Con la ventaja que ahora no aparece raíz. Y ahora uno puede resolver. Entonces, ¿qué se le ocurriría hacer en esta parte? Bueno, naturalmente, hacer toda el álgebra posible, desarrollar el cuadrado y desarrollar ese producto y ver qué pasa. Y llegamos a esto. Y resulta que en este caso uno puede cancelar términos y llega a una ecuación lineal que da por resultado 3. Entonces la solución de la ecuación es 3. Ahora, uno tiene que observar que como hay raíces dando vuelta, uno tiene que tomar el valor obtenido y reemplazarlo en la ecuación original y ver si se cumple la igualdad. ¿Mm? La elevación al cuadrado a veces introduce lo que nos llama soluciones extrañas, ¿no? A veces valores que no sirven en la ecuación original. Porque estamos elevando al cuadrado, por eso pongo entre comillas ahí esa equivalencia, porque en general no es tal. Pero a mí lo que me interesa es que usted entienda que en alguna parte tiene que elevar al cuadrado, tiene que saber dónde, o dónde sería conveniente. Ahora veamos este segundo problema, que sería raíz de x más 7 igual 2 más raíz de x menos 5. Bueno, lo que podríamos hacer es elevar al cuadrado a ambos lados de la igualdad. Llegamos a esto.
Fíjate que el lado derecho es el cuadrado de binomio. Desarrollamos el cuadrado de binomio, es el primer término al cuadrado, más el doble producto, nos queda esta raíz, más el cuadrado del último término. Podemos hacer un poco de reducción al lado izquierdo y podemos simplificar ahí. Y llegamos a que esto es igual a 2. La raíz de x menos 5 es igual a 2. Así que, ¿cómo encuentro x? Nuevamente uno le da al cuadrado, ¿no? O sea, una segunda aplicación de elevar al cuadrado y obtenemos la solución que es en este caso 9. ¿Sí? Llegamos a 9. ¿Ok? Problema resuelto. En 9. Ya. El mismo razonamiento para el problema que viene. Podemos elevar al cuadrado. Nos queda elevar al cuadrado, en este caso, nos queda x más 5 al cuadrado igual 25, factor de x menos 1, y eso es una ecuación cuadrática. A diferencia del caso anterior que es lineal, aquí nos quedó cuadrática, pero ya sabemos resolver esta ecuación. En este caso, las soluciones se obtiene como usted crea conveniente con la fórmula o factorizando 10 y 5. ¿Okay? Y no habría mucho inconveniente. Y por último, tenemos esta ecuación. Ahí está escrita de esa manera. Bien, también tenemos que elevar al cuadrado, pero aquí hay una pequeña diferencia del caso anterior. Esta pequeña diferencia, tenemos más de una alternativa. Podemos hacer elevación directa al cuadrado. Nos va a quedar un doble producto, que es 2 veces raíz por raíz, y más los otros sin raíz, y hacemos un poco de álgebra, y hay que volver a elevar al cuadrado, por supuesto. El cálculo es un poco largo, así que podemos hacer lo siguiente, que es esto. Reescribirla de esta manera, y a esta etapa elevar al cuadrado. Lo que, no impide elevar la ecuación original al cuadrado, pero lo que pasa es que va a haber que hacer más cálculo de esa manera que de esta. Eso es todo. Porque queda un poco más largo. Ahora le damos al cuadrado. Hacemos el álgebra, llegamos aquí. Volvemos a elevar al cuadrado. ¿Por qué? Porque hay que eliminar esa raíz. Llegamos acá. Hay que hacer todo el álgebra posible, y hacer el álgebra nos lleva a esta ecuación. Y de ahí uno resuelve la ecuación, que en este caso, usando la fórmula, da lo que aparece aquí. 11. ¿Ok? Entonces, bueno, esencialmente ese es la técnica. La idea entonces es elevar al cuadrado en alguna parte o tantas veces como sea necesario para resolver el problema. Bien, y voy a finalizar con otro tipo de ecuaciones que aparece a veces, y en realidad no la quiero clasificar, pero es solamente un detalle, que es esta. Se llaman bicuadradas, en realidad no muy usado ese nombre. Fíjate que aquí es como una ecuación cuadrática pero camuflada. Fíjate que está en la misma forma, pero tengo cuarta potencia y potencia 2. AX a la cuarta más BX cuadrado más C, el A es distinto de 0, ¿no? Entonces uno empieza a mirar esta ecuación y se da cuenta que es muy parecida a una que conoce. Es como cuadrática, pero está como media rara, ¿no? Bueno, en realidad uno se da cuenta que esa ecuación sí es cuadrática cuando escribe x a la cuarta como x cuadrado al cuadrado. Entonces ahí uno se da cuenta que lo que tiene es una ecuación cuadrática escondida. Fíjate que uno puede pensar x cuadrado como una variable. Entonces si le llamamos t a esa variable, a ese x cuadrado, nos queda esta.
O sea, es una ecuación cuadrática, pero no la variable directa, sino que como una variable indirecta, en el cuadrado de ella. Entonces, una vez que se da cuenta de ese detalle, bueno, uno la resuelve y tiene que recordar que para volver a la variable x tiene que sacar raíz a los resultados de t, y hay que tener cuidado con el signo, eso es todo. Entonces, por ejemplo, si quisiéramos resolver esta ecuación, 8x a la cuarta más 10x cuadrado menos 3, x a la cuarta es x cuadrado al cuadrado, así que hacemos t igual a x cuadrado, y esta ecuación se transforma en esa. Con este cambio de variable. Resuelva la ecuación como usted crea conveniente, encuentre los valores de t, que son las soluciones de la ecuación en t, y ahora tiene que conectar eso con la variable original que es x. Aquí uno se detiene y dice, bueno, t es x cuadrado. Por lo tanto, los valores de t que me sirve son aquellos que son positivos. Por lo tanto, en este caso tengo que descartar ese valor. Menos 3 medios no me sirve, porque voy a igualarlo a x cuadrado. No puedo sacarle raíz a un número negativo. Entonces, ahí tenemos que descartar alguna solución. Entonces, x cuadrado en realidad es igual a un cuarto, y de ahí obtenemos que x es más o menos la raíz de un cuarto, y eso es más o menos 1 sobre la raíz de 4, que es un medio. Entonces, más o menos un medio. Así que las raíces son un medio y menos un medio. ¿Ok? Para ese problema. Entonces, el cálculo pasa por hacer un cambio de variable. O darte cuenta que hay una ecuación cuadrática ahí, ¿no? Entonces, si quisiéramos hallar los valores de x que verifican esa igualdad, bueno, podríamos proceder por eliminar los denominadores o hacer el álgebra correspondiente. Y si nosotros multiplicamos por 3x cuadrado, llegamos a esta igualdad. Y por lo tanto llegamos a esa. Que nuevamente es una ecuación cuadrática, pero en una variable que es que en x cuadrado. Así que para evidenciar esa idea, hacemos t igual a x cuadrado, llegamos a la ecuación, y lo que hacemos ahora es resolver la ecuación. Las soluciones de la ecuación en t son menos 7 tercios, 3 medios. Este lo descartamos, porque es negativo, así que consideramos solamente el valor 3 medios. X cuadrado es 3 medios, así que x es más o menos la raíz de 3 medios. Ahí están las soluciones de la ecuación. ¿Ok? Y me queda un minuto. Para esa ecuación que está ahí, presento esta última ecuación porque en este caso particular, esta ecuación en t, estamos resolviendo la ecuación, esta ecuación en t tiene soluciones, las soluciones son ambas positivas. Ambas soluciones son positivas. Por lo tanto, acá tenemos que considerar ambas. Tenemos que considerar igualar x cuadrado ambas, ¿no? Así que la ecuación original tiene 4 soluciones. Hay 4 valores de x que cumplen la igualdad. Raíz de un medio, menos raíz de un medio, raíz de 3 y menos raíz de 3. ¿Ok? Llegamos a ese resultado. Entonces, bueno, esos son dos tipos de ecuaciones que aparecen, que están muy emparentadas con las cuadráticas, porque mediante un poco de álgebra se llevan a cuadrática. Y termino con esto. Les voy a robar un minuto de su tiempo, simplemente para plantear este problema, que es, ¿para qué valores de p la fracción se indetermina? A ver, indeterminar. ¿Qué significa que indetermina? Esto es un número real si b distinto de 0.
Una fracción, si el denominador no es 0, esa fracción es un número real, corresponde a un número real, representa un número real. Pero si el denominador es 0, la expresión que queda no tiene ningún significado, o sea, se indetermina. No tiene significado en principio. Entonces, en este caso es, ¿para qué valores de P la fracción en realidad no representa un número real? Bueno, eso ocurre cuando el denominador es 0. El denominador corresponde a hallar los valores de P tal que P cuadrado más P menos 30 es 0, o sea, las soluciones de esa ecuación cuadrática en la variable P. Uno resuelve la ecuación y obtiene que 6 y menos 5, o sea, menos 6 y 5 son las soluciones de la ecuación. ¿Ok? Eso. Bueno, jóvenes, esto era lo que tenía para comentarles hoy día. Voy a dejar de compartir acá. Eso era lo que tenía para compartir.